Siendo las 8:15 en este gobierno de la mañana, Z101, recibimos en esta cabina histórica al director de la Autoridad Portuaria Dominicana, el buen amigo Jean Luis Rodríguez, quien ha tenido en su joven carrera política una experiencia interesante. Ha estado en el Congreso, ha estado ahora dirigiendo los destinos de las infraestructuras portuarias del país, así como también una dilatada carrera dentro de la actividad política de su partido, antiguamente Partido Revolucionario Dominicano, ahora Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido a este gobierno de la mañana, Jean Luis. Hay que hablar de los puertos en un momento en el que se habla de hub logístico, en un momento en el que se habla de tratar de eficientizar el tema de la exportación, en un momento en el que la seguridad del mundo, y por qué no la de nuestro país, también pasa por siempre esos análisis y actualización en materia de todas las amenazas que tenemos, terrorismo, narcotráfico, etcétera. Los puertos son esa primera barrera de entrada. Bienvenido a esta Z101 y por supuesto con las preguntas de los compañeros vamos a analizar los principales retos que tienes por delante y podríamos comenzar diciendo cómo encontraste los puertos de la República Dominicana y cuál es tu primera línea de trabajo. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un honor estar acá compartiendo con ustedes. Un saludo muy especial a don Bienvenido, don Álvaro, José Luis, Julieta, Nayib, Felipe, Rosendo, Manuel. Gracias, un honor. Jesús, que está aquí también junto a nosotros, un honor estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Cuando nosotros llegamos a la Autoridad Portuaria Dominicana, vimos una institución con grandes retos, pero de igual manera con muy buenas oportunidades. Y iniciamos un trabajo desde el primer día, donde gracias a Dios y al esfuerzo de muchos colaboradores, dígase los directores que nos acompañan en cada una de las distintas áreas de la institución, empezamos a darle el frente a problemas que históricamente en la autoridad portuaria se les daba de lado. Si hay algo que creo que va a caracterizar y que marcará un hito dentro de nuestra gestión, es haber enfrentado males de la autoridad portuaria dominicana que nunca antes nadie decidió enfrentar. Y eso nos ha dado como resultado que hoy la autoridad portuaria, como hemos dicho, goce de unas finanzas saneadas, donde Autoridad Portuaria Dominicana en ningún periodo de los últimos 12 años prácticamente había obtenido beneficios como lo que ha obtenido durante nuestra gestión. Nosotros hicimos un cuadro comparativo de los últimos 12 años donde 9 de estos años hubo pérdidas en la Autoridad Portuaria Dominicana al cierre de año. Solamente en uno hubo beneficios y fueron 5 millones de pesos. Nosotros en año y medio ya hemos obtenido beneficios por alrededor de 350 millones de pesos. ¿Cuáles fueron las deficiencias que hubo que corregir para llegar entonces a esta situación? Bueno, fundamentalmente crear una política de austeridad que hemos denominado gastos responsables, donde no necesariamente lo que ingresa y los beneficios que obtenemos son gastados sin ningún criterio. Nosotros hemos sido muy pragmáticos en el sentido de ser conscientes cuáles son las necesidades básicas de la institución y atacar esos temas. Algo tan sencillo como un problema de un elevador, para ponerte un ejemplo. Desde algo tan sencillo como eso, hasta un tema como las prestaciones laborales históricas que ha tenido la Autoridad Portuaria Dominicana, que todo el mundo que conoce la autoridad, yo recuerdo que cuando me designaron me dijeron, bueno, ¿y cómo tú vas a sobrevivir a ese tema de las prestaciones laborales? Porque eso ha sido histórico allá. Para ponerle un ejemplo a ustedes, del año 2000 al año 2022, Autoridad Portuaria Dominicana, al año 2020, en 20 años, solamente había pagado 250 millones de pesos en prestaciones laborales. En nuestra gestión, en año y medio, hemos pagado 350. O sea que hemos pagado en un año y medio más, prácticamente un 20% más que lo que se pagó en 20. Y eso ha sido la filosofía nuestra, atacar los principales males de la institución. Nosotros encontramos una nómina abultada, una nómina que se correspondía obviamente con compromisos políticos. Nosotros hemos tratado de ser más eficientes en ese sentido, donde, para ponerles un ejemplo, de unos 2.500 colaboradores que existían en la autoridad portuaria, hoy hay unos 1.800 con salarios más dignos. Hoy la nómina es menor en términos presupuestarios, aún con grandes mejoras. Nuestros directores cuando llegamos a Pordón ganaban 110,000 pesos. Hoy ganan 150,000 pesos. El departamento de mayordomía, para ponerle un ejemplo, un área vital, obviamente, que mucha gente no le presta atención, pero para nosotros es fundamental dignificar también a estos colaboradores de menor ingreso. Habían personas ganando 8,000 pesos. Hoy el salario mínimo
en el Departamento de Mayordomía es de 15,000 pesos. Con todas estas mejoras que hemos hecho nuestros colaboradores, llevando, para poner otro ejemplo, el tema de devolver los seguros médicos a los colaboradores, que en un momento estuvo suspendido por irresponsabilidad de la propia institución que le falló a nuestros colaboradores en ese momento, fue restablecido. Nosotros restablecimos la cooperativa que tenía años clausurada. Hoy día tiene más de 500 afiliados de la misma institución. Ha prestado más de 7 millones de pesos cuando la encontramos sin un peso, la cooperativa, y está funcionando de la mano con el cooperativismo dominicano, que fue una iniciativa nuestra, que todo se hiciera de la mano con el IDECOP para mantener un legado, que no sea solamente una iniciativa que perdure durante nuestra gestión, sino que vaya más allá. Igualmente hemos tenido un enfoque extraordinario sobre la visión de los puertos dominicanos. Somos una isla con un potencial maravilloso. Tenemos todas las condiciones naturales para nosotros ser un hub logístico regional, pero también un hub logístico de cruceros, que ha sido una visión que le hemos impregnado a nuestra gestión, que anteriormente no se hablaba de este tema, pero que con una política adecuada, con el apoyo del presidente Luis Abinader, que debo de ser muy enfático, ha sido muy abierto. Cada vez que le hemos solicitado una reunión con una importante línea de cruceros del mundo, ha estado abierto, los invita al Palacio, cena con los ejecutivos de estas empresas, y con ese apoyo hemos podido construir muy buenas relaciones, y por eso, aun cuando en la pandemia muchos países se cerraron a darle la oportunidad a muchas de estas líneas de crucero de tocar sus territorios, República Dominicana se mantuvo abierta, respetando los protocolos de salud, y eso nos ha dado una ganancia de causa muy importante, que yo les puedo decir a ustedes que en términos de cruceros en la República Dominicana, después de este gobierno habrá un antes y un después. ¿Cuáles son los puertos que son privados? ¿Cuáles son los puertos que están bajo la administración? ¿Y cuáles son los niveles de recaudaciones que está recibiendo el Estado Dominicano? Porque entendemos que hay puertos que son públicos, que están administrados por empresa privada. Correctamente, tenemos varios puertos concesionados. Los más importantes en la actualidad son puertos concesionados, dígase Jaina, que tenemos allí a Jaina International Terminals. Tenemos Caucedo, que está Dubai Ports o DP World Caucedo. Tenemos Santo Domingo, que está Sanssouci, bajo una concesión. Y luego tenemos otros puertos comerciales importantes. Estamos hablando de los puertos comerciales, como Puerto Plata, que es un puerto aún administrado por la Autoridad Portuaria Dominicana. Manzanillo, que es un puerto aún administrado por la Autoridad Portuaria Dominicana. Tenemos San Pedro de Macorís, Boca Chica, como puertos que aún tienen un flujo importante, al igual que Barahona en términos comerciales, que igualmente son administrados por nosotros. Y tenemos los puertos turísticos y fondeaderos como La Romana, que son puertos privatizados, obviamente. Estamos hablando de Amber Cove en Maimón, estamos hablando de Sanssouci en términos también de cruceros. 3 fondeaderos, vamos para allá, 3 fondeaderos que son Santa Bárbara, estamos hablando de Isla Catalina y también Capcana, que son fondeaderos de cruceros. Y tenemos Taino Bay, que es un puerto nuevo, inaugurado por la actual gestión, un puerto que tenía prácticamente 2 años paralizados a la llegada del gobierno nuestro, y en menos de un año pudimos viabilizar y que el presidente inaugurara esta nueva terminal, que está recibiendo promedio alrededor de 10,000 cruceristas al mes. Los ingresos, tanto de los puertos que son administrados. Nosotros cuando llegamos a Pordón, la proyección de recaudación en ese momento con nuestro equipo financiero, que quiero resaltar y agradecer a ese equipo que nos ha acompañado, era de que la autoridad portuaria iba a recaudar en ese momento alrededor de 700 y algo de millones. La proyección al cierre de año, con los números de agosto del año 2020. Nosotros logramos cerrar ese año con 911 millones. O sea que superamos en más de 150 millones la proyección que teníamos para ese momento. El año pasado, que acaba de culminar, cerramos con unos 1.100 millones de pesos. Y ya para el año próximo estamos proyectando un cierre de unos 1.300 millones de pesos. Lo que estamos viendo es prácticamente una mejoría al día de hoy de más de un 30% en las recaudaciones de la autoridad portuaria. Hemos sido muy eficientes en términos de cobros, en actualizar contratos. Era muy penoso que temas tan básicos dentro de una institución no se vieran con el nivel de responsabilidad y que no hubiese un enfoque claro de cómo
una institución tan importante para el país, que como han resaltado algunos de ustedes, involucra demasiados elementos. Estamos hablando de importaciones, de exportaciones, estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de cruceros, estamos hablando de las puertas nuestras hacia otras naciones en cuanto a la vía marítima se refiere, y que no hubiese un enfoque bastante claro en esa dirección. Nosotros lo hemos entendido y por eso nosotros hemos estructurado un equipo bastante bueno, muy capacitado, que ha sido muy eficiente en la gestión de cobro, que el equipo legal nuestro no solamente está enfrentando lo que históricamente era un dolor de cabeza para Pordón como las prestaciones, sino que también en términos de las finanzas propiamente de la institución ha buscado todos los mecanismos para que estas finanzas puedan sanearse y puedan seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Jean Luis, usted ha dicho que, bueno, todas las ejecutorias que han hecho, importante, lo que tiene que ver con el pago de esas prestaciones, mejorar las condiciones de trabajo de las personas. Ahora bien, en cuanto a los retos que tiene Autoridad Portuaria sobre todo por la cantidad de flujo que cada vez llegan más embarcaciones a los puertos dominicanos y con la visión que hay también de convertir a la República Dominicana en un hub logístico. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la Autoridad Portuaria para ser más eficiente y poder entonces dar respuesta a esas grandes metas? Mira, fundamentalmente la Autoridad Portuaria Dominicana tenía a nuestra llegada, y aún es en cierta medida una debilidad porque está en proceso de mejoría, es el tema de la implementación de nuevas tecnologías. Apordón, aún siendo una institución con todas esas bondades que nosotros hemos establecido acá, es una institución que se quedó en términos tecnológicos como institución. Eso no quiere decir que nuestros puertos que están concesionados vivan la misma realidad, pero obviamente cuando estamos hablando de un hub logístico regional no podemos solamente visualizar los puertos concesionados, que son puertos modelos muy probablemente para el mundo. Son puertos que hoy tienen todas las condiciones para competir con los principales puertos del mundo. Ahora, encontramos los puertos no concesionados con grandes debilidades en términos tecnológicos. Nosotros hemos venido implementando nuevas tecnologías donde en una primera etapa, para ir cerrando esta brecha, nosotros hicimos una inversión de alrededor de $750,000 para adquisición de unas 300 computadoras de UPS, de nuevos softwares para implementar en los puertos del país para todo el manejo financiero, el manejo de nómina, de recursos humanos. Entonces, toda esa implementación tecnológica nosotros la hemos venido realizando desde el primer día. Yo pudiera decirte que ha sido nuestro principal reto, porque era bastante difícil a nuestra llegada, para ponerte un ejemplo, que se nos dijera, por ejemplo, el departamento de facturación, que cuando iban a facturar en el puerto de San Pedro de Macorís, si se iba la energía eléctrica, se perdía la facturación de ese día. Y fácilmente los colaboradores tenían que quedarse allí esperando que volviera la energía para volver a realizar un proceso que cuando viene a ver tenían 1 o 2 horas de trabajo y lo perdían. Parecido a la historia de uno cuando estaba en el colegio y le pasaban esas cosas con los trabajos del colegio, bastante traumático. Nosotros, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a empezar a priorizar. Hoy en San Pedro de Macorís ya nosotros inauguramos hace unos días la implementación de todas las nuevas tecnologías y eso lo estamos extrapolando a todos los puertos del país. Otra debilidad que nosotros encontramos en Apordón fue que muchas veces llegaban inversionistas que querían desarrollar proyectos en los puertos dominicanos y en la Autoridad Portuaria no había un plan claro de qué tú podías desarrollar y qué no. ¿Por qué? Porque si alguien se te acercaba y te decía, por ejemplo, mira, me interesa desarrollar un proyecto en el puerto de Barahona, cuando tú ibas a la propia Autoridad Portuaria Dominicana, y en el caso nuestro como gestión, a buscar la documentación de qué compromisos ya tú tenías contraídos en Barahona, dígase qué porción del terreno estaba arrendado a Cemex, que estaba arrendado a Curi, por ejemplo, que son empresas que operan en Barahona, no había documentación válida que tú pudieras refrendar la ubicación. Entonces, bueno, tienes porción de terreno disponible, pero ¿cuál es? Ahí iniciamos nosotros un proceso de saneamiento de todos los puertos dominicanos, donde creamos en la Autoridad Portuaria una nueva figura que no existía, que es la Dirección General de Bienes e Inmuebles, donde junto a un equipo de agrimensores, topógrafos, hemos hecho el levantamiento de todos los puertos dominicanos y ya sabemos qué tenemos disponible y qué no.
Otra debilidad importante que nosotros encontramos, la mayoría de los puertos del país, lo más importante, no tienen mucha posibilidad de crecimiento ya, porque ¿qué ha pasado? Y es el caso de Jaina, que estamos buscando todas las alternativas posibles para nosotros poder corregir esto. Ha crecido la ciudad hacia el puerto, no el puerto hacia la ciudad. Y entonces te queda poco terreno. ¿Cómo tú puedes ampliar operaciones en un puerto que por más volumen que tú puedas mover, no vas a poder tener suficiente espacio para contenedores, para patio de parqueo, para patio de carga suelta? Lamentablemente, con algunos puertos dominicanos acontece eso. ¿Qué estamos haciendo? Un master plan. Ya con Jaina estamos visualizando, por ejemplo, que la autoridad portuaria que tiene su sede allí pueda mudarse de Jaina y que todos esos terrenos que ocupa la autoridad portuaria dominicana sean integrados al puerto. Es una visión más lógica. La autoridad portuaria, al igual que la Dirección General de Aduanas, no tiene que estar específicamente en un puerto, porque nuestro rol es fiscalizar todos los puertos, y entonces tienes aquí una relación de ganar-ganar. Entonces hemos visualizado un master plan totalmente vinculante a los puertos nacionales, concesionados y no concesionados, porque aunque este es un puerto concesionado, es una visión que viene de la autoridad portuaria dominicana en este caso, y que le ha dado todo el apoyo para que ellos puedan lograr este importante desarrollo. ¿Qué área de influencia? No, pero para no salirnos de ese tema, son puertos concesionados, operan bajo sus criterios y eso, pero autoridad portuaria, ¿cómo lo supervisa? La autoridad portuaria obviamente tiene un equipo de fiscalización en cada puerto. Nosotros monitoreamos las operaciones a través de, obviamente, un control en cuanto a la facturación. Tienen la responsabilidad, obviamente son contratos, en el caso de los concesionados, heredados, que nosotros no fuimos partícipes de las negociaciones en ese sentido, pero todo lo que está suscrito en estos contratos, obviamente estableciendo la parte de fiscalización, la parte de los controles, nosotros estamos apegados estrictamente a estos contratos. En la relación contractual de los puertos concesionados, la regla básicamente de oro que nosotros hemos reconocido como tal es que el 60% de los ingresos que se generan en el puerto van a la parte concesionada o concesionaria, y el 40% van a la autoridad portuaria dominicana. Es importante resaltar, porque muchas veces hay personas que pudieran entender que por qué hay un mayor beneficio de la parte privada que de la parte gubernamental o de la autoridad portuaria en este caso. Y es bueno ser muy claros y conscientes en el sentido de que las grandes inversiones que se hacen en los puertos son de la inversión privada. La autoridad portuaria no solía en el pasado desarrollar infraestructuras, solamente gestionarlas y administrarlas. En nuestra gestión ese espectro se ha ampliado porque estamos desarrollando nuevas infraestructuras. Por ejemplo, la semana pasada inauguramos el muelle pesquero de Boca Chica, que fue un remozamiento muy importante que viene a aportar a 300 pescadores de la comunidad de Boca Chica. Inauguramos el muelle pesquero de Puerto Plata. Ya tenemos en ejecución en este momento, listos para dar primeros picazos por parte del primer mandatario, el presidente Luis Abinader, el muelle pesquero de Palenque, el muelle pesquero, tenemos un muelle pesquero en Baní, tenemos el muelle pesquero de Santa Bárbara, Samaná. Tenemos ya varios muelles importantes que vamos a dar en los próximos días primeros picazos y que se inaugurarán en nuestra gestión. Luis Rodríguez, quien es el director del Impodón, de la autoridad portuaria, hemos visto a lo largo de los años cómo se producía un problema serio, tenían que fondearse los barcos y durar muchos, a veces días, para poder entrar al puerto a cargar o a descargar. Con todo el remozamiento que ustedes han hecho, la inversión que ha hecho el Estado Dominicano, ¿cómo ha ido resolviéndose esa situación? Y si no se ha resuelto del todo, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes están planificando para que esa problemática que trae gastos mayores justamente a quienes traen los contenedores no se vea en esa situación en la República Dominicana? Bueno, nosotros como Apordón, reitero, hemos estado visualizando cada uno de los temas que nos competen como institución y que tenemos que buscar posibles soluciones. La verdad es que la mayoría de los puertos dominicanos, reitero, que no son concesionados, porque en la parte privada hay un flujo y un dinamismo con las tecnologías, con la oportunidad que tienen nuestros clientes de hacer inversiones en el país, de hacer inversiones en los puertos, un flujo de manera constante, con una dinámica
que es la que tenemos que emular. Por ejemplo, algo que viene a traer y aportar de manera muy significativa al sector es la alianza que nosotros hemos hecho con el Instituto Tecnológico de las Américas, donde por primera vez en el país vamos a implementar lo que va a ser un software de manejo de carga portuaria en tiempo real. Dígase que la Autoridad Portuaria Dominicana en los próximos meses, con esa implementación, podrá ver en tiempo real todas las operaciones de carga que se efectúan en República Dominicana. Estamos creando una ventanilla única para que los procesos sean más simples, menos burocráticos y obviamente con ese plan de expansión que tenemos en los puertos buscamos que el flujo comercial sea más dinámico y que se generen menos retrasos en los puertos. ¿Eso le va a dar mayor entrada y salida a los barcos, a los puertos? Totalmente, porque va a ser más dinámico, con menos retraso. Se generan situaciones propias en los puertos que con la implementación de estas nuevas tecnologías, con la eliminación de cierta burocracia, va a ser mucho más ágil, más fluido. Jean Luis Rodríguez, director de Autoridad Portuaria. A principios del año 2021 fueron desvinculados de esa institución aproximadamente unos 8 empleados por la supuesta comisión de irregularidades en Puerto Plata. Ese caso luego se llevó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, pero nos gustaría saber si eso se quedó simplemente en una desvinculación o si esos desvinculados por la comisión de supuestas irregularidades fueron sometidos a la justicia a través del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes. Mira, es importante resaltar que ciertamente hubo irregularidades como se presentan en los puertos prácticamente en el día a día. Recientemente nosotros recibimos informaciones no de empleados de la autoridad portuaria, sino de otras instituciones a los cuales le estamos haciendo su respectivo informe para comunicárselo a esas instituciones, entre ellos hasta empresas privadas. La dinámica de los puertos es bastante compleja y no todo el mundo entiende la visión probablemente de una gestión o de las distintas instituciones. Infringen la ley. ¿Qué nosotros hacemos siempre que encontramos una situación como esta? Obviamente proceder y suspender a esas personas, sacándolas de la institución, porque son personas que no están apegadas a la filosofía. Pero a la justicia, sobre lo todo que pasa es que no es un rol, lo que pasa es que no es un rol de la autoridad portuaria. Sí, someter. No, nosotros hicimos todos los procedimientos del lugar, se elevaron los recursos donde tenían que elevarse. Ahora, de ahí a allá, y Manuel, que es abogado, podrá decirme si no estamos en lo cierto. Es la justicia que tiene que actuar. Pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Es la justicia cuando ustedes lo ponen en manos de la justicia. Se llevó a todos los lugares. Pero se llevó a Ética e Integridad Gubernamental. Se llevó al Ministerio Público. Se llevó a todos los lugares. Se elevó en todas las instancias. Ha cumplido Tengo entendido que de ahí en adelante eso se quedó en Ética e Integridad Gubernamental. Ha cumplido con el voto de la ley. Lo que la ley manda es poner en conocimiento a la autoridad correspondiente para que haga la investigación. No es la autoridad correspondiente, perdón. Ética e Integridad Gubernamental no es la autoridad correspondiente. Pero perdón. No, es el Ministerio Público y tú lo sabes como abogado. Sí, pero hay que ver el tipo de violación y en función de eso que se hagan las recomendaciones del lugar. Entonces, son penales. Son irregularidades penales. No se le puede atribuir a un órgano que no tiene las prerrogativas y las facultades persecutoras esa No, yo no estoy hablando de perseguir. No quieras tergiversar mis palabras. No estamos tergiversando. Porque yo no he hablado de perseguir. Yo he hablado de poner pero el que quiere tergiversar es tú. He hablado de poner en manos de la justicia la investigación. Yo no digo que a Pordón tenga que perseguir a nadie. Se hizo en las autoridades locales, dígase, como fue en Puerto Plata, que hubo algunas irregularidades, allá se elevaron los recursos del lugar. Obviamente, no era lo que... No era tampoco, y yo quiero ser muy categórico en esto, lo que se quiso vender. ¿Cómo se descubre esto? Nosotros tenemos auditores que visitan. Si tú ves parte de esos gastos, que nosotros hemos llamado que son gastos responsables de parte de la Autoridad Portuaria Dominicana, nosotros tenemos una partida especial para el tema de las auditorías. Nosotros tenemos auditores que se la pasan visitando los puertos cada semana, los diferentes puertos del país. ¿Cómo sale lo de Puerto Plata? Porque se quiso generar un ruido más allá de la realidad. Que nosotros teníamos los auditores de la Autoridad Portuaria fiscalizando viejas prácticas que venían del pasado, porque no fueron prácticas que nosotros implementamos, sino prácticas que ya encontramos. Y nuestros auditores, al darse cuenta, habían todavía unos colaboradores allí que eran parte de unos medios de comunicación de Puerto Plata. Al ver el movimiento de los auditores, se alarmaron y empezaron a
difundir información y muchos medios empezaron a decir que habían fraude de tantos. No fue así, no fue así tampoco. 8. Pero, Desvinculamos ¿qué fue lo que porque pasó es realmente? tan sencillo ¿Cuál fue como la dimensión de ese fraude? Mira, es tan sencillo. ¿Y cuántas personas están ahí Es tan involucradas, sencillo, Jan es tan Luis? sencillo, es tan sencillo como, por ejemplo, que un colaborador X haya una factura que tenga un monto menor al monto que debió de facturar, por ejemplo. Tú supones, pero no es algo que tú puedes, o puede ser un error, un factor humano, o puede ser Un pago por que debajo. haya hecho algo indebido, ¿verdad? Viendo casos como eso, que tú procedes, desvincula porque hubo un procedimiento que se hizo mal. Fueron casos de esa magnitud, no fue tampoco algo como se quiso en su momento vender. Y nosotros lo que sí fuimos responsables es que las cosas en autoridad portuaria, nuestra gestión, tienen que hacerse por el librito, que aquí no pueda haber nadie que falle en los procedimientos que son ordinarios, porque es que nosotros diariamente tenemos claramente establecido cómo se factura, cómo se cobra. Hay un sistema para eso. Si lo haces al margen del sistema por conocimiento o desconocimiento, porque algo importante que es ideal resaltar específicamente en Puerto Plata es que cuando nosotros enviamos los técnicos, ¿qué me dijo uno de los técnicos más viejos de la autoridad portuaria con 38 años? Me dijo, director, el problema, muchos de estos problemas son errores porque ese personal que está ahí no tenía la capacidad ni la formación y quedó demostrado. Nosotros dejamos después de esa situación prácticamente un mes un personal formando al personal que labora en la autoridad portuaria. O sea que Luis, quisiéramos... lo importante es que todo está corregido y que los puertos están marchando bastante bien. Vamos a quedarnos para luego de la pausa con tu pregunta, Conde, y venimos con las respuestas de Jan Luis Rodríguez, quien es el director de la Autoridad Portuaria Dominicana. Preguntas interesantes. Vamos a hablar un poquito cuando retornemos de las instalaciones, además del futuro, ¿por qué no? Del potencial que tiene la República Dominicana en todos estos aspectos. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Estamos de regreso en este gobierno de la mañana, Z101 849, en cabina, a la presencia de Jan Luis Rodríguez, el director de la Autoridad Portuaria Dominicana. Nos quedamos con la pregunta de Manuel Conde. Adelante. Jan Luis, me voy a salir del ámbito local y del tremendo trabajo que has demostrado en los hechos que estás haciendo frente a Autoridad Portuaria Dominicana, para que un poco, en tu calidad ya de experto en estos temas marítimos, nos expliques un poco el tema de los altos costos de los fletes. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional con los fletes y cómo se refleja esto en los costos y en la inflación a nivel local? Mira, el primer incremento importante que se sufrió a raíz de la pandemia provino de una escasez de contenedores. No habían contenedores suficientes para el volumen de carga que se estaba desarrollando a nivel mundial en los puertos de los diferentes países del mundo. Eso produjo que fletes, por ejemplo, que en un momento pagaban $3,000, $3,500, llegaran a montos hasta de $12,000 y $15,000. Obviamente, estos costos, en cierta manera, vienen a encarecer muchos productos básicos de consumo de los diferentes países, donde se busca la manera de que esto obviamente se compense por otras vías el costo obviamente adicional que han tenido. Venía ya una tendencia hacia la baja, porque obviamente lo que hemos visto es ya un mundo que ha venido superando la pandemia del COVID-19 y llevamos una proyección bastante interesante y muy buena. Lamentablemente nos golpeó nuevamente lo que ha pasado con Ucrania y con Rusia, que de igual manera, y lo vimos reflejado, por ejemplo, en el costo del barril de petróleo, donde estamos hablando de un incremento muy importante, el más grande en los últimos 7 años, lamentablemente también viene a adicionar elementos distorsionadores de los precios de los contenedores, en el caso del flujo de carga, y por qué no también en un incremento de los propios combustibles que utilizan también algunas de las embarcaciones a través del fuel oil. O sea que son temas que no obedecen necesariamente a políticas internas, sino a la política externa. Y eso ¿Con es... qué porcentaje se puede establecer que aumentó a partir de la pandemia y ahora con el tema de la Bueno, guerra de Ucrania imagínate, y Rusia? estamos hablando de prácticamente un 400% antes de esto que está pasando ahora.
venía, reitero, con una tendencia a la baja, pero lamentablemente nos ha golpeado de nuevo esto. Una preguntita, señor ministro. Jaina siempre ha sido famosa y también controversial para los gobiernos, para la iniciativa privada. ¿Cuál es el nivel que tiene hoy para fines de funcionamiento correcto el puerto de Jaina? El puerto de Jaina es un puerto que ha venido realizando mediante inversión privada grandes inversiones. Nosotros estimamos que en los últimos 10 años en Jaina se han invertido alrededor de unos 100 millones de dólares en mejorías del puerto muy significativas. Lo que era Jaina antes, pienso que ha sido superado totalmente. Jaina es un puerto con mucho orden, con implementación de muy buena tecnología de punta. Nosotros hicimos un recorrido desde nuestra llegada donde se nos hizo una presentación fenomenal de lo que está aconteciendo en Jaina, y para nosotros es un aliado sumamente estratégico porque viene a ser parte fundamental de los ingresos nuestros como autoridad portuaria. Yo decía hace un momento, don Álvaro, que tenemos un plan de expansión de Jaina, que eso sí es un plan bastante ambicioso, porque estamos convencidos de que Jaina aún puede crecer más con ese mismo orden y esa tecnología de punta que hoy goza, y tenemos un plan de desarrollo muy importante que pretendemos este año dejar iniciado con una inversión ya estimada de alrededor de unos 50 millones de dólares. Yo, Luis, nos interesa saber, porque es fácil, mira qué fácil es tener la data, estás sumamente actualizado como es normal en tus responsabilidades, sobre este tema de las terminales principales. Pero me gustaría preguntarte por las terminales, vamos a llamarle, o secundarias o auxiliares, y las potenciales. Ejemplo, hace muchos años, con la ayuda, por ejemplo, de la autoridad japonesa, se hicieron unos trabajos en Barrera Asua. Allí se recibía en un momento combustible. Está el tema de Cabo Rojo, pero igual hay otras terminales que en el pasado tuvieron épocas, las llamadas edades de oro, por ejemplo, de los puertos del Atlántico, el caso de Samaná. Me gustaría saber... Sánchez Samaná. Los veganos comían pescado fresco por el ferrocarril. ¿Qué ocurre de cara al futuro? ¿Cuál es la visión de largo y mediano plazo con esas terminales auxiliares, secundarias o potenciales que tiene un territorio como el nuestro? Eso es un dato muy importante, una pregunta muy interesante. Nosotros, como tú decías, hemos visualizado un plan de desarrollo de todos los puertos del país. Y estas terminales especiales, como muy bien tú has dicho, van a jugar un rol sumamente importante. Para ponerte un ejemplo, Barahona tiene años soñando con que llegue un barco de cruceros a Barahona. Ya en el plan de la autoridad portuaria, con el apoyo del presidente de la República, tenemos con inversión de turismo que va a invertir en la terminal de cruceros que vamos a construir en Barahona. El Ministerio de Obras Públicas, en una alianza que hemos hecho también en un convenio interinstitucional, va a construir el muelle donde van a llegar los cruceros, y la autoridad portuaria entonces es la responsable de operar esta terminal de cruceros con el auxilio, obviamente, y el apoyo del sector privado y de las terminales de cruceros más importantes del país. Ya vamos a llevar en Sea Trade, que es la feria más importante de cruceros que se desarrolla en el mundo, que Autoridad Portuaria desde el año 70, que fue su fundación, hasta la fecha, solamente ha ido una sola vez, y fue el año pasado que nosotros fuimos como autoridad a representar la Autoridad Portuaria en Sea Trade Miami. Vamos a llevar esa terminal ya como una propuesta a las diferentes líneas de crucero del mundo. Pedernales, Cabo Rojo, como hay un master plan que es conocido a través del Fideicomiso Pedernales, que se está haciendo a través de la DGAPP, de la Dirección General de Alianza Público-Privada, nosotros hemos dicho y hemos llevado la propuesta, y ha sido muy bien vista por este desarrollo turístico y hotelero que habrá en Pedernales, de desarrollar una terminal de cruceros en Pedernales. Y estamos dando los pasos del lugar para que el primer Picasso de esa terminal de cruceros sea este año. Estaríamos hablando de la posibilidad de en 24 meses, a partir de la firma de los contratos, obviamente, para la terminal de cruceros de Pedernales, ya estaríamos recibiendo cruceros en Pedernales. Pero también Arroyo Barril, Samaná, que hoy, mediante una alianza a través de la DGAPP, nosotros estamos dando todos los pasos para que
en junio, julio de este año quede adjudicado a una empresa de cruceros el puerto de Arroyo Barril, Samaná, y que en menos de 24 meses también nosotros podamos estar recibiendo cruceros en Arroyo Barril, Samaná. Santa Bárbara, fondeadero. Dentro del tema, ¿verdad? Que es muy interesante la pregunta y la respuesta que tú le has dado a esta y a todas las inquietudes. Has demostrado, reiterado, que eres un gran expositor. Pero, por ejemplo, detallaste el asunto de Barahona, algo verdaderamente maravilloso, ¿verdad? Yo diría que, ya que se habla tanto del sur, ese sí sería el despegue del sur. Ahora, hay una idea, estas cosas son difíciles de tratar, hay una idea de cuándo esto podría ponerse en ejecución. No, totalmente. El presidente ha dado instrucciones y nosotros entendemos que en el caso del ministro de Turismo, David Collado, es una persona eficiente. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, de igual manera. Y bajo, obviamente, el empuje nuestro, porque somos los más interesados en que este proyecto se realice en un corto tiempo, pues esta terminal y este muelle adicional que hemos tenido que desarrollar toda una logística nueva en el puerto, porque obviamente va a suceder lo mismo que acontece en Puerto Plata, que van a convivir de manera simultánea el puerto comercial y la terminal de cruceros, que antes se decía que era imposible cuando llegamos a Pordón y que fue parte de todos los consensos que tuvimos que lograr, y hoy fluye de manera muy natural. En Puerto Plata hemos tenido el máximo de capacidad de volumen de movimiento comercial junto al máximo de capacidad de flujo de turistas de cruceros, y no ha habido ningún acontecimiento. Ustedes no han escuchado absolutamente nada. Lo de Barahona, entendemos que la parte que tiene que ver con el gobierno se culminará este año y que ya el año próximo pudiéramos estar recibiendo cruceros en Barahona, al igual que Pedernales. Yo decía y continúo con nuestra intervención anterior, decíamos que Santa Bárbara, fondeadero, ya estamos trabajando para que se desarrolle la terminal. Ahí hay una concesión desde el año 2012. Ustedes me dirán, ¿y por qué no se había hecho nada desde el año 2012 hasta la fecha? Llama a suspicacia, y es lamentablemente que le habían puesto todas las trabas del mundo a los inversionistas para que pudieran desarrollar su proyecto. No, con sus permisos aprobados. Era básicamente... ¿Inversionistas dominicanos o extranjeros? Dominicanos. Ahí tenemos una de las principales agencias navieras como socio, que es la Chat, y tenemos también a Peinado, que la familia Peinado, que también es parte de esa concesión. Le habían puesto todas las trabas del mundo. Nosotros logramos viabilizar, ya estamos a ley de menos de un mes de sanear algunas de las debilidades legales que tenían los contratos en la actualidad, y en el próximo mes ya estamos vislumbrando que el presidente vaya a dar un primer Picasso para dejar iniciada una inversión de alrededor de unos $10 millones que va a permitir que ya Santa Bárbara Samaná tenga su terminal. Esto es parte de la fase 1. En una segunda fase estimamos una inversión de alrededor de unos $50 millones que va a permitir que lleguen cruceros ya de manera a tierra con el desarrollo de un nuevo muelle. Es un proyecto bastante bonito y que nosotros estimamos que representará para el país no menos de alrededor, en su última fase ya ejecutado, de unos 500,000 cruceristas que llegarán al año por Santa Bárbara Samaná. Quiero resaltar algo que hemos visto como un hecho bastante loable por parte de esta gestión, es que en la actualidad hay 3 terminales de cruceros en la República Dominicana. Nosotros estamos ya visualizando que en esta gestión habremos de desarrollar 4. O sea, imagínense, lo que se logró en años, que fue desarrollar 3 terminales, nosotros estaríamos desarrollando 4 adicionales en lo que es la gestión del presidente Luis Abinader. Jean Luis, 2 cosas. Primero, me escriben. Adelante, Julieta. Adelante. Gracias, José. Jean Luis, definitivamente que el trabajo que estás haciendo en Autoridad Portuaria se nota, se ve, es importante, sobre todo porque nosotros somos una isla, entonces estamos rodeadas de agua.
y es importante pues sacarle todo el beneficio para el país que tiene la explotación de los puertos de manera eficiente. Pero yo quisiera volver a un tema que tú mencionaste al principio y que a mí me llama mucho la atención, que son los muelles de pescadores. Recientemente el presidente inauguró el de Boca Chica. Y te lo digo porque uno regularmente, como dominicano, acostumbra a ir a las playas. Y uno ve una actividad importante de pescadores porque uno va a la playa a comer pescado, a comer básicamente pescados. Y entonces uno dice siempre, pero ¿y cómo es que funciona esto? Entonces, a mí me gustaría saber, ¿en qué impacta este proyecto de los muelles de pescadores al pueblo, a los trabajadores de la pesca? ¿En cómo lo impacta? ¿Cómo esto va a venir a mejorar su calidad de vida y a eficientizar más esa actividad comercial que es informal, tengo entendido, hasta el momento? Si también habrá alguna manera de formalizarlo. Porque ha planteado un tema interesantísimo. En el Día de la Mujer. Es hoy el Día de la Mujer. Ah, no, fue antes de ayer y tú hablaste de último 3 minutos después que todos nosotros hablamos 20 veces. Y ayer también de último después que habló hasta el gato, ¿verdad? Pero bueno, ese es el disparate del Día de la Mujer. Pero tú estás haciendo ahora un planteamiento interesantísimo. Y yo nada más agregaría, ¿verdad, señor ministro? Aproximadamente ¿cuántos empleos se crearían? Nosotros en cada una de estas instalaciones que estamos desarrollando, que es un proyecto, los muelles pesqueros, es un proyecto de buque insignia de nuestra gestión, porque esto nunca se había hecho en la Autoridad Portuaria Dominicana. Los muelles que se hacían a los pescadores eran realizados por solicitudes que le hacían a los presidentes y enviaban a obras públicas, enviaban a la OISOE en su época y bueno, le desarrollaban algún nivel de infraestructura, pero un plan concreto donde nosotros ya tenemos visualizado en estos momentos alrededor de unos 60 muelles pesqueros en todo el territorio nacional. Obviamente aún no tenemos los fondos de desarrollar esos 60 muelles, son propuestas que estamos haciendo al gobierno central, pero que ya contamos con un apoyo importante porque para este año nosotros hemos recibido el apoyo por parte del presidente de unos 400 millones que nos van a permitir, porque son obras muy económicas en términos de la inversión, pero de un gran aporte social. ¿Qué nos permite a nosotros hacer estos 400 millones? Desarrollar 15 muelles pesqueros, de los cuales ya hemos inaugurado 2, que son Boca Chica y Puerto Plata. Estamos ya en proceso en este año de dejar inaugurado antes de agosto Luperón en Puerto Plata, Salinas en Peravia, Palenque en San Cristóbal, Sánchez Samaná y el muelle turístico también de Samaná, que es de donde salen las ballenas, que me imagino que algunos de ustedes han hecho el tour de las ballenas. Eso estaba totalmente deteriorado y ya este año vamos a remozar totalmente ese espigón turístico de Samaná. El de Río San Juan y el de Nagua. Ahí voy para allá. En la fase 2, Manuel. Hemos explotado correctamente lo de las ballenas parturientas. Mientras estamos con el asunto de las pobres mujeres haitianas, vienen a dar a luz aquí. Yo participé con la doctora Margarita García, que por poco nos cuesta la vida, pero ese es otro tema, hace 8.000 años, ¿verdad? Y un ex senador de la República. Pero bueno, lo que quiero yo decir es agregar, y excúsame la interrupción, de que nosotros no hemos sabido explotar. Yo vi el otro día en la RAI, en la televisión italiana, un documental acerca de las diferentes exposiciones de las ballenas, que allí hacen esto, que allí hacen aquello, que allí hacen lo otro, pero en ningún momento se habló, se mencionó que en una vaina que se llama República Dominicana, ¿verdad? Y en una zona que se llama Samaná o como se llame, las ballenas van a dar a luz, y esas ballenas que ustedes dicen que hacen tal o cual cosa en tal o cual sitio, son ballenas que nacieron en la República Dominicana. Quiero seguir respondiendo a tu pregunta del tema de los muelles pesqueros y Manuel decía que dónde está Río San Juan.
Nosotros tenemos en la fase 2, Río San Juan, de María Trinidad Sánchez, Cabrera, María Trinidad Sánchez, el asfalto en Miches, Yeguada en Miches, Cabeza de Toro, Las Cañitas, Sabana de la Mar, Osama y Jaina. La inversión en los muelles que te ocupan, Manuel, de Río San Juan y Cabrera, Río San Juan 130 millones, porque lo que se pretende desarrollar en Río San Juan no es el tradicional muelle pesquero, es para un puerto básicamente de pesca con un enfoque más industrializado, porque la pesca que allí se desarrolla no es la tradicional de las pequeñas embarcaciones, sino son los grandes barcos pesqueros que salen a pescar a las diferentes aguas, ¿verdad? Estamos hablando de que ese proceso ya está en licitación, estaríamos adjudicando entre agosto y septiembre y se podría terminar sin ningún problema a mediados del año próximo, en el caso de Río San Juan. Y en el caso de Cabrera, que es un proyecto menos ambicioso y de menor inversión, se podría terminar este año. O sea que vamos bastante bien en ese sentido. Ay, perdón. Y ahorita no concluí en la parte de que sí, es un proyecto que va a impactar mucho socialmente hablando. Estamos hablando de que de manera directa e indirecta unas 300,000 personas, el proyecto que tenemos de muelles pesqueros. Solamente, reitero, para ponerles un ejemplo, en la comunidad de Boca Chica impactamos unos 300 pescadores junto a sus familias. O sea que es un proyecto muy ambicioso, un proyecto que busca dignificar un sector que nadie le había prestado atención. Pero es el muelle, le dan una embarcación. Le creamos, le desarrollamos la infraestructura, dígase los muelles, para ellos poder tener sus embarcaciones de manera segura, porque es algo que ellos decían, mira, nosotros en Boca Chica, ponían ellos el ejemplo, cuando terminábamos la pesca teníamos que desmontar los motores de las embarcaciones, ponérnoslos al hombro y sacarlos fuera del... Ahora no, ahora tenemos seguridad en el muelle, tenemos donde amarrar las embarcaciones y podemos simple y llanamente dejar nuestras embarcaciones allí. Pero también lo hemos hecho de manera integral. ¿En qué sentido? Donde no hay cooperativas, porque esto lo estamos trabajando junto a Codopesca, que es quien nos da los lineamientos donde vamos a atacar o impactar de manera más importante el desarrollo de este sector. Lo estamos trabajando junto al IDECOP, que donde los pescadores no tienen cooperativa, le estamos creando la cooperativa. Y junto a Promipyme, que está financiando, que si por ejemplo una embarcación tiene alguna situación y necesita un aporte, entonces que ahí entre Promipyme y apoye a estos pescadores que lamentablemente muchos pescan para otros, porque en el día a día toman préstamos que usualmente son usureros, lamentablemente, y viven que los que pescan en el día tienen básicamente que pagarlo a un prestamista, y esa es la realidad de los pescadores dominicanos. Rodríguez, a su llegada a Autoridad Portuaria, usted se encontró con que los trabajadores no tenían seguro médico, con que había un grupo de personas que ganaban 8,000 pesos, lo llevó a 15, pero se dio una situación bastante importante en diciembre, es que usted no solamente no tomó préstamos para pagar el salario número 13, a lo que llamamos el doble sueldo, sino que además le otorgó un salario 14, pero también usted pagó más de 350 millones de pesos a personas que se le adeudaban las prestaciones laborales. Una institución que tenía dificultades. ¿Cómo lo sabe, Nova? Trabaja ya. Leyó la prensa. Yo pregunto. Yo me río. Agrégale ahí, perdona que te son malos. Pregunta, pero debes de también decirlo. No te preocupes. El problema con la seguridad social. Exacto. También tenía problemas con eso. ¿Cómo una institución que tenía tantos problemas en tan poco tiempo se pagan 350 millones, se le aumenta el salario a la gente? ¿Cómo se reactiva el seguro médico? O sea, ¿cómo se puede hacer esto además de pagar un salario 14 sin tomar préstamos? Nosotros hemos mantenido, yo reitero desde el principio, una relación importante de ingresos sobre gastos. Perdóname, lo que pasa es que Rosendo quiere ser empleado de allá. Yo también. Tú sabes que cuando llegamos a Pordón y uno lo ve hoy con mucho orgullo, nadie quería ser colaborador de Autoridad Portuaria Dominicana. Y yo recuerdo que una persona me dijo a mí, mira, en la época de Balaguer, todo el mundo quería trabajar en la Autoridad Portuaria. ¿Qué pasó de ahí a la fecha? Lamentablemente se fue perdiendo esa mística.
se fueron Pero sobre todo, restando. Pero ¿sabes por qué? Sobre todo. No lo dejemos Porque la en el mayoría aire. de todos Sobre esos todo jueces, que has la mencionado mayoría de al dictador de la sangrienta tiranía de 12 años. Coincidimos, a Joaquín don Álvaro, en Amparo eso. Balaguer Ricardo. Coincidimos, don Todo el Álvaro, en mundo eso. quería trabajar allí. Yo en lo la de- época de Balaguer. ¿Por qué? Yo decía que en esa época aparentemente a los colaboradores se les consideraba. Llegó Solamente una por era eso. donde lamentablemente los beneficios eran para unos pocos. Ellos eran los dueños de los puertos. Y lamentablemente los colaboradores pasaban a un tercer plano. Nosotros En esa hemos época, escúchame, Jean-Louis, en esa época los colaboradores, como tú le llamas ahora, que son funcionarios públicos, eran los dueños de los puertos y todos los puertos estaban en manos de autoridad portuaria. Ahora todos los puertos... Habían otro criterio. Portuaria pagaba bien. Los salarios eran dignos en aquella época para la época. ¿Qué nosotros hemos hecho? Dignificar los salarios de Apordón. Como decía Jesús, por primera vez en las últimas 2 décadas, Autoridad Portuaria está honrando todos sus compromisos sin necesidad de tomar prestado. Hasta para pagar nóminas a veces se tomaban préstamos en la Autoridad Portuaria. Nosotros logramos pagar el salario 13 con ahorros propios. Hay un pacto colectivo que existe con los trabajadores portuarios, que nosotros en base al pacto colectivo de los beneficios al cierre de año otorgamos un salario adicional. Eso nunca se había hecho desde el año 1970 hasta la fecha, y obviamente eso eleva el espíritu del colaborador, el deseo del colaborador de trabajar por una institución que cuando hay beneficios no se está quedando en un grupito, sino que está llegando a las grandes mayorías de la Autoridad Portuaria Dominicana. Jean-Louis, siempre que vienen funcionarios de importancia como tú, nosotros comenzamos a recibir por aquí muchas preguntas de los oyentes. Se está haciendo expectativa hasta que está tirando esa cubita por ahí, Jean Luis. Nos preguntan si está actualizada la Autoridad Portuaria con el pago al cuerpo especializado, a los agentes que rinden servicio del cuerpo especializado de seguridad. Y creo que una cuota que de los ingresos hay que aportarle a esa entidad que no se estaba aportando. ¿Cómo va eso? Y otra preguntita ya para terminar por mi parte. ¿Por qué pasa tanta droga por los muelles dominicanos? ¿Esto preocupa a la Autoridad Portuaria? Bueno, en la primera pregunta hemos hecho tantas cosas que a veces se nos olvidan algunas de ellas. Y ciertamente cuando llegamos, una de las mayores preocupaciones era el CESEP, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, donde se debía de honrar un compromiso que tenía meses que no se honraba y que debilitaba el buen funcionamiento del CESEP. Nosotros, ¿qué hicimos a nuestra llegada? Le dijimos al comandante Franklin Frías Duarte, que ha sido un gran aliado nuestro en la lucha y la defensa de los puertos dominicanos. Le dijimos, mira, Frías, la situación que encontramos es que aquí no hay ni con qué pagar la nómina. Ahora, yo me comprometo que desde que las cosas fluyan, vamos a establecer el pago al CESEP. En diciembre de ese año, dígase a 4 meses de nuestra llegada, le entregamos 6 millones de pesos por un monto de 1.500.000 pesos mensuales de los 4 meses. Y de ahí a la fecha más nunca se le ha dejado de entregar el monto del 1,5 millones de pesos al CESEP, y estamos ya visualizando un posible aumento para seguir fortaleciendo el tema de la seguridad de los puertos, que entra en la segunda pregunta, Rosendo, de lo que tiene que ver con el tema del tráfico y de distintos ilícitos en los puertos. No es solamente los puertos dominicanos. Lamentablemente, puertos y aeropuertos han sido históricamente focos de posibles actos ilícitos en todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, trabajando en una coordinación muy estrecha y muy directa. Hay que felicitar la ardua labor, para poner un ejemplo, que desarrolla el comandante Cabrera Ulloa en la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha sido un aliado permanente de la Autoridad Portuaria, y que ustedes han visto grandes decomisos en los puertos dominicanos, el CESEP, Migración, todas las instituciones que tenemos algún nivel de vinculación con estos temas de seguridad nacional. Estamos trabajando de la mano y hemos sido muy eficientes en cuanto a los controles en ese sentido. Ya Luis, de mi parte, para concluir, recursos humanos capacitados. Hace 10 o 15 años recuerdo un programa de televisión que decía que solo había en el país unos pocos, el número era muy mínimo, ingenieros navales. Hay ingenieros civiles que tienen posgrados y maestrías en manejo de puertos. ¿Cómo está la República Dominicana en la capacidad de generar recursos humanos que no haya que, como en otras épocas, tenerlos de Argentina, de Colombia, que puedan ser
los profesionales que manejen los puertos, sobre todo en una época donde el reto ya no es solo, digamos, de manejo de grandes embarcaciones, hay retos geofísicos y medioambientales, porque una terminal portuaria tiene siempre riesgos de derrames de combustible, entre otras cosas más. ¿Cómo está la captación de recursos humanos graduados y formados en el país? Mira, los inversionistas privados del país han sido muy dinámicos y aquí hay una asociación de navieros que se ha enfocado bastante en estar a la vanguardia en todo el sentido de la palabra, y eso no excluye el tema de la capacitación y la formación. Se han preocupado por eso. Ahora hay una gran oportunidad de nosotros exponenciar eso. ¿Y qué estamos haciendo? Y es un dato importante que lo conozca el país. Por primera vez se va a crear en el país una Escuela Nacional de Capacitación Logística y Marítima, que es bajo nuestra gestión. Nosotros estaremos destinando antes de agosto, que vamos a inaugurar la sede de la escuela, que ya el local fue aportado por la naviera Chat, va a estar ahí en la avenida George Washington, próximo a la zona colonial, donde vamos a hacer la escuela allí. Ya nosotros tenemos destinado una inversión inicial por parte de la autoridad portuaria de unos 7 millones de pesos para lo que va a ser la adecuación de la planta física de la escuela, y ya estamos trabajando junto a técnicos panameños que hemos contratado para el desarrollo de la escuela y técnicos locales, lo que va a ser la oferta académica de la escuela, porque no hay grandes cambios si no hay formación, y nosotros estamos hablando de transformar el sistema de puertos, y para que esto sea perdurable en el tiempo tenemos que seguir capacitándonos y ampliando la capacidad de conocimiento de los ciudadanos dominicanos en materia de puertos, que sin lugar a dudas reunimos todas las condiciones, porque Dios nos bendijo con un posicionamiento muy estratégico con lo que se refiere a la ubicación geográfica de nuestra isla, y eso tenemos que explotarlo y aprovecharlo, y en esta gestión de la autoridad portuaria lo estamos explotando en términos comerciales y en términos turísticos a través de muchos cruceros que habrán de llegar, marcando un hito histórico para el país. Gracias, Jean Luis, por esta visita. José Luis, adelante, don Álvaro. Una última pregunta por mi parte. Sí. No sé si procede. Si no procede, pues yo le aviso. Tira para adelante. ¿Tú tienes alguna opinión acerca de lo que se está haciendo para escoger a la alta dirigencia del partido? Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos, don Álvaro, de los lineamientos del partido, y estoy convencido que las decisiones que nuestro partido adopta van siempre enfocadas a que nuestro partido preserve sus mejores intereses y que preserve a sus mejores hombres y mujeres que han dado el todo por el todo para que hoy estemos en el gobierno. Ahí está, procedió, don Álvaro. Con esto nosotros concluimos esta interesantísima entrevista con Jean Luis Rodríguez, el director de la Autoridad Portuaria Nacional, deseando obviamente que el éxito suyo en esa gestión sea el del país, que necesita sin duda que su infraestructura portuaria esté actualizada y pueda hacerle frente a los retos de esta época. Gracias, y como siempre el Gobierno de la Mañana, Jean Luis, estará abierto a las informaciones, a las aclaraciones que puedan necesitarse de cara a tu gestión. Gracias por venir por acá. Llévatelo, Cundo.